Bienvenido a Su Historia. Ahora puedes escuchar Su Historia en Spotify y también en Apple Podcasts. Recuerda también nuestro canal de Telegram www.t.me/suhistoria y nuestra web www.suhistoria.org. Toda la Biblia nos habla de una historia, la historia de cómo Dios extiende su amor hacia nosotros. Por eso la llamamos Su Historia. Bartimeo. El hijo de Timeo estaba sentado junto al camino. Todos los días se sentaba allí y pedía limosna, porque era ciego. Bartimeo le llamaban. Vivía en Jericó, la ciudad de las palmas y rosas, jardín de Palestina. Él percibía la fragancia de las flores cuando ya de mañana era llevado desde su casa al lugar donde solía mendigar. Oía hasta el anochecer el susurro de las palmas en la lejanía. Oía por los pasos si la persona que se acercaba era hombre o mujer. Notaba cuando pasaban a su lado si era un hombre que tenía dinero, que se había ungido su cabeza con perfume, o un sencillo campesino que venía de su granja. Muchos habían agudizado sus sentidos en todos esos años porque vivía en la oscuridad. Pero ¿de qué le valía si seguía siendo un mendigo? Mendigar era lo único que lograba hacer, ya que trabajar no podía. ¿Y si llegara a recobrar la vista algún día? Eso lo haría demasiado feliz. Entonces dejaría de ser un desamparado y no sería considerado como un maldito que por sus muchos pecados había sido castigado con ceguera. Entonces podría ser un hombre libre y feliz como los demás. Si Dios aún quisiera favorecerle con su gracia y devolverle la luz de sus ojos. O eso tal vez fuera posible. En los últimos años sucedió a menudo que muchos ciegos recobraban la vista. Hasta uno, que había nacido ciego, fue sanado completamente en Jerusalén. No hacía mucho. Sucedían grandes milagros desde que Jesús recorría el país. Jesús era el Mesías que había de venir al mundo. Bartimeo creía en él. Creía que él era el hijo de David, que volvería a establecer el reino. Tenía que haber pasado alguna vez por Jericó porque él procedía de Galilea, de la pequeña ciudad de Nazaret. Por eso le decían a veces Jesús el Nazareno. Y cuando iba de Galilea a Jerusalén, tenía que pasar por Jericó. Pero siempre había pasado sin que Bartimeo lo notara. De no haber sido así, tal vez él también habría sido sanado. Ahora estaba allí otra vez, el pobre desvalido, a orillas del camino, escuchando los pasos de los transeúntes. Pasaban muchos estos últimos días porque la gente ya comenzaba a acercarse por la fiesta de la Pascua. Y ahora se aproximaba una multitud, por cierto, muy grande, porque Bartimeo notaba el sonido de centenares de pies y un gran murmullo de voces que se aproximaba cada vez más. ¡Qué entusiastas eran esas voces! ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto?, gritó Bartimeo. ¿Por qué pasa tanta gente? Unos transeúntes se detuvieron y le respondieron: Jesús, el Nazareno, pasa por aquí. Entonces el corazón del ciego fue sacudido repentinamente por la idea de que ese día podría ser el de su curación. Comenzó a temblar de alegría y de excitación, pero tuvo miedo de que esa hermosa posibilidad se le perdiera. No esperó más. Comenzó a llamar una y otra vez: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Los que estaban cerca de él lo reprendieron, diciendo: ¡Cállate, no molestes! Y otros decían: ¡Guarda silencio, mendigo! ¿Crees tú que Jesús ahora tiene tiempo para ocuparse de ti? Él va a Jerusalén para hacerse rey. Pero Bartimeo no guardó silencio. No le importaba que le trataran despectivamente. Si ellos fuesen ciegos
y tuvieran que estar como él todo el día con la mano extendida. No, esta era su oportunidad y no la dejaría que se perdiera. Gritó aún mucho más fuerte: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Y Jesús, en medio de todo ese murmullo de voces que se elevaba a su alrededor, él oía y sentía aún más finamente que Bartimeo. Él sintió el anhelo del corazón del ciego y por eso se detuvo y ordenó que llamaran a Bartimeo. Entonces muchos se acercaron al ciego y le dijeron: «¡Ten buen ánimo! ¡Levántate! ¡Que él te llama!». Y Bartimeo apresuradamente se incorporó, arrojó su manto que le estorbaba y, guiado por manos serviciales, se pudo acercar a Jesús. Ahí estaba, pues, delante del Salvador, como tanto lo había deseado. Oyó su voz: «¿Qué quieres que yo te haga?». Bartimeo tartamudeó: «Señor, que yo vea». Entonces Jesús respondió: «Recibe la vista, tu fe te ha salvado». Y en el mismo momento entró la luz en los ojos de Bartimeo e iluminó hasta lo más profundo de su alma. Vio el cielo, los árboles, la gente. Vio a Jesús que le había salvado. Entonces elevó sus manos con humildad y jubilosamente agradeció a Dios que también a él, al despreciado, hiciera llegar su gracia. La comitiva, con Jesús en medio de ella, se dirigió de nuevo en dirección a Jerusalén. Y en esa comitiva, glorificando a Dios, seguía también Bartimeo. Había olvidado su manto. Solo pensaba en estar cerca de su Salvador. Gracias por escuchar esta historia bíblica. Espero que te haya gustado y que te sirva para conocer un poquito mejor al Dios del que la Biblia dice que nos ama tanto, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Debemos pedirle perdón por lo que hacemos mal y seguirle de todo corazón y leer su palabra para saber cómo vivir. Si os gustaría colaborar económicamente con este proyecto, podéis visitar nuestra página web www.suhistoria.org. Recuerda que ahora también puedes escuchar Su Historia a través de Spotify y Apple Podcasts. Que el Señor te bendiga.